Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Bien, vamos con las noticias del día, aunque tenemos una noticia central bastante importante, pero vamos primero con una pequeña noticia no menos importante sobre Metro Awakening VR, y es que Embrace Group, la compañía o el grupo de compañías que está detrás de Vertigo Games, entre otras compañías de videojuegos, ha sacado sus cuentas y ha comentado básicamente que los resultados obtenidos por Metro Awakening VR, si bien ha sido de los juegos que han sacado en 2024 los que mejores resultados han obtenido, no han llegado a las expectativas de ventas que se esperaban por parte de la compañía, de este Embrace Group. Bien, ¿y en qué se traduce todo esto? Pues por un lado tenemos las valoraciones positivas que se han hecho del juego en las tres plataformas principales, teniendo en visores Quest 1100 comentarios positivos, en Steam, lo que es PSVR, 2260 y en PSVR 2 1700, todo valoraciones positivas. La crítica, hay que decir, incluyéndome a mí, que ha valorado el título muy positivamente. Es verdad que se le dio un poquito de caña al principio por el tema en PSVR concretamente de las texturas que no estaban a la altura del resto del juego, pero todo se fue puliendo hasta dar el resultado final. Por otro lado, en cuanto a las ventas que se estiman, porque no se han dado cifras oficiales sobre este juego, se calcula que en Steam, según SteamDB, la base de datos de Steam, se habrían vendido entre 50.000 y 113.000 copias. Por otro lado, en esa gráfica que os comentaba, que habéis visto en pantalla, se nos muestra que en total de todas las versiones se calcula que se habrán vendido aproximadamente unas 200.000 copias del juego. Lógicamente, un juego de la altura de este Metro Awakening VR AAA, con calidades contrastadas, con un guión detrás de Dmitry Glukhovsky, el propio creador de la saga, etcétera, etcétera, pues ciertamente son unas cifras decepcionantes para, para lo que se podía esperar de un título de esta cuantía. Por otro lado, quizá nos pone un poco pues a la vista dos problemas fundamentales. Primero, que la VR, a pesar de su crecimiento, etcétera, no llega todavía a tantos usuarios como para tener que un título de esta cumbia, digamos así, llega a unas cifras de ventas muy superiores, y también quizá el efecto que tiene la piratería en la venta de videojuegos, y especialmente en este caso en VR, que estoy segurísimo de que habrá restado muchas ventas a las que ya se ven en estos datos estimados. Lógicamente, de mi parte, pues agradecer a todos los que habéis comprado el juego, lo habéis disfrutado, porque así es como hay que hacerlo, y así es como podemos ayudar a la industria, ayudar a la VR a que pueda llegar a ser mucho más de lo que es hoy día. Pero aún así, pues ya digo, tanto la piratería por un lado como el hecho de que todavía el público VR no es tan masivo, pues ha hecho que un juego de esta categoría pues no haya tenido las ventas estimadas, siendo, a pesar de todo, lo que vuelvo a comentar, uno de los títulos más potentes y que más ventas ha tenido dentro del Embrace Group, pues en el año 2024, ¿vale? Bien, este es lo primero que os quería comentar, para que veamos un poco en qué posicionamiento estamos en determinadas cuestiones. Por cierto, antes de que se me olvide, comentar también que me llama poderosamente la atención que la plataforma en donde más se ha vendido este Metro Awakening VR no me llama la atención por la calidad del juego, obviamente. Me llama la atención porque se supone que la PSVR está muerta, etcétera, etcétera, como se ha dicho en mil y una ocasiones. Incluso ahora veremos que intentan enterrarla con malas artes, concretamente en este caso Meta. Pero, lógicamente, vemos en estas estadísticas estimadas de ventas que parece ser que la versión de PSVR es la que más se ha vendido. Así que tomen nota también los desarrolladores de juegos si realmente vale la pena invertir para un juego de alta calidad como este, para hacerlo para PSVR y después pasarlo a otras plataformas o no. La clave está aquí, la clave está en que en este título AAA, los que realmente nos gustan a nosotros, los que seguimos esta comunidad, pues tiene las mejores ventas en PSVR, continúa con PSVR 2 y queda al final lo que es Quest. Esto también nos puede dar a entender un poco el tipo de público que hay en cada plataforma, ¿vale? El tipo de público que hay en PSVR y PSVR 2, más hardcore, digamos así, o más que busca experiencias más profundas, etcétera,
y en Quest pues un público menos exigente con los juegos que se colocan en su plataforma. Bueno, ya sabemos la deriva que ahora vamos a comentar que lleva Meta últimamente y que nos lleva por el camino de la amargura en cierta manera, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar sin más a esa noticia principal, esa amenaza clara de Meta, en este caso para la PSVR, con pruebas que vamos a decir a continuación. Lo primero que quiero comentar, ya sabéis que en los últimos tiempos Meta ha declarado que 2025 iba a ser el año de Meta, en el cual se iba a ver si todas sus inversiones y demás iban a tener un futuro o no, o simplemente ha sido un sueño que han tenido ellos, centrando mucho la atención, por no decir toda la atención, en el público más joven que ha llegado con MetaQuest 3S a lo que es la plataforma o el ecosistema de Quest y al tema de la famosa red social Horizon Worlds. Esto ya ha levantado ciertas críticas, pero no ha ayudado tampoco que otras compañías, por ejemplo, responsables de Ready at Dawn, los responsables de Lone Echo 2 y otros títulos importantes para la PSVR, pues hayan comentado, entre otras cosas, que cuando se canceló el estudio, cuando se cerró, pues había en proyecto uno de los títulos VR más ambiciosos que se hubieran creado nunca. Y sin embargo, Meta no dudó en cerrar. Por otro lado, no se nos escapa, lógicamente, que aunque Meta siempre ha dicho que ellos no están en contra de la PSVR, pero van cerrando puertas de forma disimulada al tema de la PSVR. Lógicamente, por ejemplo, sus títulos más emblemáticos desde hace un tiempo no salen para PSVR, y por otro lado, pues lógicamente sí te permiten que conectes el visor a PSVR y demás y juegues a los juegos, pero lo hace más por inercia, por quedar bien, yo creo, ante el público, que por otra cosa. Ya sabéis también, o al menos esta es la percepción que tengo yo últimamente, ya sabéis también que yo he sido en general bastante positivo en mis comentarios hacia Meta, pero siempre también he dicho que cuando alguien se merece un guantazo en la cara, sea Meta o sea quien sea, yo seré el primero que estaré ahí para dárselo. Y en esta ocasión, por toda esta deriva que me está recordando, por cierto, demasiado a cuando hace unos años se centró en eso del metaverso, también se centró en el tema de las MetaQuest Pro, adelantándose a la competencia, pero realmente sacando un producto fuera de mercado, y además que tampoco ellos mismos, lo dije en muchas ocasiones, sabían a quién le estaban vendiendo ese producto, pues lo que hizo es que aquel año fue un desastre para Meta y para los consumidores en general. Después llegó a la deriva de la VR de nuevo, todo ha ido muy bien y ahora parece que otra vez vuelve al redil, y yo vuelvo a criticarlo porque a mí esta deriva no me gusta y lo sabéis. Por tanto, bueno, ya yo puedo opinar lo que quiera sobre este aspecto, pues si me gusta o no, como acabo de decir, pero lo que ya no me gusta son las actuaciones monopolísticas que está haciendo Meta desde el año 2024, que yo me acabo de enterar, gracias a ahora veremos, lo vamos a comentar profundamente, y que lógicamente yo desde aquí mi máxima repulsa a estas actuaciones de Meta, porque una cosa es que la gente, el público, la gran audiencia elija el formato standalone, o yo mismo, o la PSVR, o lo que sea, porque por motu propio, pero no porque Meta, por lo bajini, esté haciendo ciertas cosas que vamos a comentar para que esto sea así, incluso acorralar más si cabe al mundo de la PSVR. Bien, Macbuchia es un miembro de la comunidad modder, muy conocido, entre otras cosas, entre sus creaciones está el VR Perf Kit, que es un kit para que los juegos en PSVR vayan más fluidos y demás, utilizando escaladores. Por otro lado también el más famoso, o su más famosa creación en cierta manera, es el OpenXR Toolkit, y también el VDXR, este formato libre de OpenXR que está incluido dentro de lo que sería Virtual Desktop, por ejemplo, pues estaría creado también por este señor. Pues este señor ha denunciado algo que yo, ya digo, ignoraba hasta el día de hoy, que me parece absolutamente deleznable por parte de Meta. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues vamos a comenzar hablando de ello. Cronos es un grupo que es el responsable del protocolo OpenXR. Ya sabéis que OpenXR es una interfaz que se está haciendo común en todas las plataformas para que el convertir juegos de una plataforma a otra sea mucho más sencillo, y por otro lado
para que lógicamente los juegos rindan mejor porque es una interfaz mucho más moderna, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que defiende o al parecer defendía Cronos hasta hace poco. Bueno, ¿qué ocurre con Meta? Pues Meta sacó su propio plugin para sus desarrolladores, OVR plugin concretamente, el cual sirve precisamente para implementar el OpenXR dentro de lo que serían sus juegos en el desarrollo de los mismos. ¿Qué ocurre? Todo esto estaría muy bien si se quedara en este punto nada más, pero ocurre que este OpenXR de Oculus tiene regalitos escondidos en su interior. ¿Qué regalitos? Pues lo vamos a comentar ahora mismo. Regalitos que, por cierto, hacen que la esencia de OpenXR, que es un sistema abierto, multiplataforma, etcétera, se vea agredido de forma brutal. ¿Por qué lo digo? Pues comentamos. Lo principal que tenemos aquí es que este OVR plugin lo que provoca es una exclusión del resto de plataformas en lo que se refiere a desarrollos que se hayan comenzado con el kit de desarrollo de Meta, ¿vale? ¿En qué sentido se excluye a otras plataformas? Pues muy sencillo. Se excluye de manera que los juegos o muchos de esos juegos que se desarrollan con OVR plugin no van a ser funcionales en Virtual Desktop, en ALVR, que es otro programa de la comunidad Mode o de la comunidad VR para hacer streaming PSVR, o incluso en Steam Link. Ojo, porque yo siempre he hablado de que podía haber una comunión en cierta manera entre Meta y Steam Link, pero es que en Steam Link también se nos ponen pegas a través de este OVR plugin. Esto explicaría con claridad notoria por qué muchos juegos últimamente dan problemas con VDXR, o dan problemas con Virtual Desktop y no funcionan, o dan problemas con Steam Link. Mucho me habéis comentado, oye, tal juego no me funciona, no me da problemas, tal y cual. Pues todo esto es debido a esto, sobre todo en los juegos que están en origen desarrollados en lo que se refiere al SDK de Meta y después se han trasladado a PSVR, de manera que como ese VR plugin está en el corazón de todo, ese desarrollo, cuando lo queremos poner en Virtual Desktop o en otras plataformas, como no se identifican, ahora vamos a ver cómo, por parte de Meta, como que está creado por un visor o lo que sea de Meta, pues lo excluye, siempre que no sea MetaQuest Link. En MetaQuest Link os va a funcionar todo perfectamente, pero cuando nos dirigimos a Virtual Desktop u otro programa de streaming PSVR, no va a funcionar o va a dar muchos problemas o no va a rendir adecuadamente. Por otro lado, también tenemos que esta exclusión no solo llega a lo que se refiere a Virtual Desktop o ALVR, etcétera, que son programas de streaming PSVR que podemos descargar en nuestro visor Quest de forma legal, sino que afecta también incluso a la exclusión de otros visores concretamente de PSVR tipo Pimax, tipo Pico, tipo HTC, etcétera, etcétera. Todos estos visores, cuando ejecutamos un juego creado con este SDK, con ese OVR plugin, tendrán problemas y también se han reportado a la hora de ejecutarse en esos visores concretos de PSVR. Con lo cual, aquí está el meollo de la cuestión y aquí está la acción monopolística de Meta, y que a mí me ha decepcionado hasta límites inconcebibles. Es decir, yo, por ejemplo, siempre he dicho que soy muy amigo del formato standalone y lo seguiré siendo, pero también soy muy amigo de la PSVR, la uso a diario, me encanta la PSVR, gran parte del uso que yo hago de los visores Quest es en PSVR precisamente, y que Meta esté haciendo esto, además por lo bajín y sin que nos enteremos, hasta que MacBucha lo ha hecho público, pues la verdad que me parece absolutamente deleznable, absolutamente triste y absolutamente de todo. Es decir, una cosa es que la PSVR, porque por los tiempos, por la tendencia del mercado, etcétera, etcétera, quede en un segundo plano, y otra cosa es que Meta esté haciendo este tipo de cuestiones sin que nos demos cuenta para intentar sacar del juego a PSVR. ¿Cuándo ocurre este tema de que queden
programas de streaming PSVR como Virtual Desktop, que por cierto le das, para que se enteren los chicos de Meta, le da 100 vueltas a MetaQuest Link, igual que a LVR también le da 100 vueltas a MetaQuest Link, etcétera. O sea, no solo nos quieren excluir que no podamos usar en condiciones Virtual Desktop, sino que la aplicación que nos queremos como base sea la peor de todas, que es MetaQuest Link. Yo siempre lo he dicho, MetaQuest Link yo no lo uso nunca, lo he usado para ciertos tutoriales, porque sé que hay personas que lo usan, pero yo personalmente no lo uso, y ahora lo voy a usar menos todavía, lógicamente. Pero salvo que me vea obligado por este tipo de cuestiones, pero va a ser lo mínimo, vamos, es que me parece esto absolutamente denunciable y os animo a que este vídeo, por favor, lo apoyéis y le deis toda la visibilidad posible para que los desarrolladores también lo vean, sepan de esta cuestión y puedan tomar medidas al respecto para ayudar a la PSVR en este caso, porque creo que esto no se debe permitir en absoluto, por mucho que yo me gusten los visores Quest, etc. Bien, ¿cuándo ocurre este chequeo para que no podamos usar ciertos juegos o tengamos dificultades en Virtual Desktop, etcétera, etcétera, o en visores de PSVR? Pues se da cuando el visor no es Oculus, es decir, ejecutamos el juego y como el visor que tenemos puesto no es Oculus, es decir, unas Pimax o lo que sea, pues automáticamente no funciona o empieza a darte problemas, etcétera. Cuando no se detecta, cuando el sistema no detecta una ID de meta, es decir, que el visor sea meta. Si el visor es meta, puede que funcione, pero es que incluso usando Streaming PSVR en un visor Quest con Virtual Desktop, por ejemplo, también da problemas, con lo cual no el hecho de tener un visor Quest te exime de que vayas a tener problemas. Tiene que ser un visor Quest usando Quest Link, porque también hace un chequeo de que sea Quest Link lo que se está utilizando, si no, da problemas o directamente no funciona el juego. Y por otro lado, que la API o lo que es la interfaz, la API es como la interfaz de Open, o sea, de OVR Plugin, que es el OpenXR, digamos así, de Meta, no se ha detectado a la hora de ejecutarse el juego, entonces también nos va a dar problemas. Bien, esto, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que esto al final lo que hace es que obliga a las desarrolladoras que utilizan el SDK de Meta a utilizar el OVR Plugin. ¿Por qué? Porque si intentan utilizar otro cualquiera le va a dar una incompatibilidad. Le va a decir que no puede ser usado y que tiene que ser, si usamos el SDK de Meta, tiene que ser el OVR Plugin o nada. O desarrollar el juego, lógicamente, utilizando otro SDK que no sea el de Meta, con un OpenXR libre, un OpenXR real, que no tenga estas restricciones que ha impuesto Meta de forma ahí sin que nadie se dé cuenta. Esto parece ser que Mabuchia lo denunció a Cronos, esa compañía que hemos mencionado al principio, que se ocupa de toda la gestión y de llevar este OpenXR libre y multiplataforma a su último exponente. Se le reclamó a esta compañía, y esta compañía en 2024, concretamente al principio de 2024, y Cronos no ha hecho absolutamente nada, ni ha tomado medidas, etcétera, etcétera. Por otro lado, consultando en ese mismo 2024 a Meta si esto realmente estaba sucediendo de forma accidental, no intencionada, ellos afirmaron que era totalmente intencionado. Ojo al dato. O sea que no solo está oculto para el público en general este tema hasta el día de hoy, que lo estamos desvelando, no solo yo, sino otros creadores de contenido, etcétera, sino que encima admiten que lo están haciendo. O sea, esto ya es la locura total, es decir, no sé, no tengo palabras para definirlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene esto, entre otras cosas? Pues aparte, lógicamente, de que hay juegos que no nos funcionan correctamente cuando usamos Virtual Desktop, etcétera, etcétera, o no rinden de la forma que deberían, obliga a los desarrolladores, por ejemplo, los que Mabuchia con el VDXR, a crear fixes y arreglos para esos juegos determinados para que puedan funcionar dentro de Virtual Desktop, lo cual, lógicamente, hay que hacer ingeniería inversa, etcétera, etcétera, y requiere un esfuerzo económico y además también material, digamos así, bastante potente. Que si utilizáramos la OpenXR normal de toda la vida, sin estas restricciones, o la que tiene el OVR Plugin, pero sin estas restricciones, todo sería mucho más sencillo. De ahí que también, por ejemplo, hay juegos de Oculus Rift, por ejemplo, que en otras plataformas difícilmente funcionan, aunque al final con fixes, con esto, con lo otro, al final funcionan de alguna manera, pero obligan a un esfuerzo adicional a toda la comunidad modder para poder luchar contra esta
lacra, porque esto no se puede llamar de otra forma, esta lacra que ha introducido Meta en el juego de la PSVR. Bien, ¿cuál sería el objetivo final de todo esto? Pues el objetivo es obvio. Meta, por un lado, te está diciendo a la cara que sí, que ellos no están en contra de la PSVR, etcétera, etcétera, pero lo que buscan en un final es hacer que la PSVR desaparezca por completo o al menos sea mínima. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que Meta quiera hacer desaparecer la PSVR? Pues lógicamente porque hay una gran base de jugadores que pues siempre nos estamos quejando de que los juegos de PSVR no tienen la misma calidad visual que los de Quest, etcétera, etcétera. Y ese run yo creo que a Meta no le gusta mucho y lo que quiere es un poco minimizarlo a lo máximo posible, ¿no? ¿Cuál puede ser el revulsivo contra esto? Pues lógicamente ahora mismo Meta tiene una posición pues muy poderosa dentro del mundo de la VR, nadie le ha podido toser hasta el momento y lo que necesitaríamos lógicamente son compañías que sacaran visores a un nivel económico que hagan competencia a los visores Quest y que también hagan énfasis en la PSVR para que la PSVR tenga su lugar fuera de estas prácticas absolutamente deleznables de Meta. Bueno, pues ahí estamos esperando que salgan las Valve Decard, si es que finalmente salen, y también sería bueno para aquel que me escuche, etcétera, que visores como Pimax, HTC, etcétera, se hicieran un poquito más accesibles y asequibles a la vez a los bolsillos menos poderosos, pues precisamente para que la PSVR pueda ser preservada, digamos así, y por otro lado fomentada. El gran impedimento, bajo mi punto de vista, que tienen los visores PSVR, estrictamente PSVR, que no sean como los Quest, es el hecho de que suelen ser bastante caros económicamente hablando. Hay que hacer, el gran triunfo de Meta en este sentido fue hacer los visores Quest potentes dentro de lo que cabe, pero a la vez accesibles al público, asequibles. Esto es digamos así, la tarea pendiente por parte de los desarrolladores de visores PSVR estrictamente, porque si los hacen un poquito más accesibles al público y asequibles, pues lógicamente tendremos más ganas de gastarnos el dinero en esos visores contra Meta. Meta se verá más acosado un poco por la competencia y no estará actuando a sus anchas y sobre todo de esta forma monopolística y por lo bajini sin que nos demos cuenta. Menos mal que este chico por fin lo ha hecho público y yo al menos en mi canal hasta donde yo pueda llegar lo puedo publicar y lo puedo denunciar, porque esto es denunciable absolutamente, esta práctica absolutamente deleznable. Bien, ¿qué sería importante? Pues que los desarrolladores que me estén escuchando lo que hagan es no utilizar este OVR plugin, sino utilizar un OpenXR estándar para que no se produzcan estas restricciones en los desarrollos de sus propios juegos, que a la vez están limitando el campo de acción de los mismos, porque si tú utilizas OVR plugin y tenemos todas estas trabas, lo probable es que muchos juegos sean devueltos cuando vemos que en Virtual Desktop no nos funcionan, etcétera, etcétera, o también que ni siquiera los lleguemos a comprar si ya hemos escuchado por la red de redes que el juego da fallos, que etcétera, etcétera. Por tanto, perjudica directamente a los desarrolladores de juegos sin duda alguna, cuando hay otro sistema, el OpenXR de toda la vida, que es totalmente libre, multiplataforma, no va a tener grandes diferencias con el OVR plugin y va a provocar que los juegos funcionen correctamente en todas las plataformas disponibles. Comentar que adicionalmente a todo esto que acabo de hablar, también Meta introdujo en su momento restricciones que la comunidad model lógicamente ha ido mermando poco a poco, que es el uso de eye tracking, face tracking y hand tracking dentro de lo que es la PSVR, otra forma de intentar que la PSVR tenga mucho menos importancia de la que debiera tener. ¿Qué ocurre? Que ya últimamente OpenXR, la versión oficial, ya incluye sistemas para hand tracking, para eye tracking y demás, pero si los juegos de PSVR, al no tener un visor estándar que use eye tracking, no implementan esta tecnología, pues lógicamente no nos sirve de nada tener unas MetaQuest Pro con eye tracking, etcétera, si no lo podemos utilizar. Gracias a Virtual Desktop, por ejemplo,
al menos hasta donde yo sé, porque yo no tengo MetaQuest Pro y no lo he podido comprobar, me lo podéis decir aquellos que tengáis MetaQuest Pro, pero entiendo que el eye tracking se puede utilizar en los juegos en general de PSVR, aunque sea de una forma un poco menos agradable que si Meta hubiera permitido hacerlo de forma oficial. Pero hay que añadir a esto que ya he comentado esta otra práctica que también está realizando Meta en contra de la PSVR. Nos venden que están en cierta manera apoyando la VR y por otro lado están intentando quitar del juego o eliminar del juego el tema de la PSVR. Vuelvo a repetir y ya con esto finalizo el vídeo de hoy. Mi absoluta condena a esta actuación de Meta y toda actuación que vaya en contra de la libre competencia dentro del mercado de la VR, AR y XR. Espero que este vídeo, y os lo pido por favor, intentéis difundirlo lo más posible, porque es importante que cuantos más desarrolladores e incluso vosotros, la audiencia, sepáis esto, mucho mejor para que realmente no quede en saco roto y que realmente Meta tenga que tomar cartas en el asunto. Y lógicamente yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, lo he dicho al principio, me gustan los visores Quest, me gusta la filosofía standalone, pero no me gustan estas prácticas y las voy a denunciar el primero. Ya os lo he dicho siempre que pretendo ser siempre muy objetivo en todas mis declaraciones, en todos mis vídeos, y cuando Meta hace algo mal se dice, se denuncia y se dice que es algo deleznable y que dejen de hacerlo, porque lo que tienen que hacer es fomentar la VR en general y no en sus propios intereses, sino apaga y vámonos. Bueno, ReverQuest maníacos, espero que el vídeo os haya servido para tener claro todo este asunto, para que podáis dar vuestra opinión en la zona de comentarios del vídeo, que estaré encantado de poder conversarlo con vosotros este asunto, muy peliagudo, a ver qué tal lo veis. Mi agradecimiento personal a MacBuchia y a todos los que están denunciando esta cuestión, a los que me uno, porque creo que hay que denunciarlo para preservar la PSVR, porque la PSVR, independientemente de que tenga menos o más apoyo, es tan preservable y tan válida como el formato standalone. No hay por qué eliminarlo de la ecuación y siempre lucharé también por la PSVR, porque a mí la PSVR me encanta y creo que nos da a día de hoy, independientemente de que yo crea que el sistema standalone es el futuro. Cuando digo sistema standalone no me estoy refiriendo solo a Quest, sino ya ese Valve Decal que se rumorea que será standalone también, y otros visores de otras marcas de PSVR que también son ya standalone. Ese es el futuro, pero si yo tengo que quitar de la ecuación a Quest porque salga otro visor pues de mismas calidades, que soporte todos estos temas, etcétera, no dudéis que lo haré. Bien, pues nada más, ReverQuest maníacos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto en más vídeos aquí en ReverQuest VR. Que paséis buen día, chao chao.